Historia. Lucía Ricci. La vida entre dos mundos. Lucía Ricci caminaba tranquila por las elegantes calles del centro de Milán. Como lo hacía todos los días. Llevaba unos simples jeans, una camisa blanca ligeramente arrugada y unos zapatos bajos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado. Y su rostro, sin maquillaje, mostraba algunas pecas. A sus 42 años. Lucía llevaba con dignidad los signos del tiempo en su rostro. Huellas de una vida vivida intensamente entre sonrisas y lágrimas. Quien la cruzara por la calle jamás imaginaría que esa mujer con aspecto tan ordinario era la esposa de Marco Belli. Uno de los empresarios más ricos de Italia. Con una fortuna estimada en miles de millones de euros. Su historia de amor con Marco comenzó 20 años atrás. Cuando él era solo un joven ingeniero con grandes sueños y ella una maestra de literatura en una escuela de periferia. El éxito de Marco llegó gracias a una innovadora tecnología en el campo de las energías renovables que revolucionó el mercado europeo. A pesar de la riqueza repentina, Lucía mantuvo su esencia, rechazando convertirse en lo que ella llamaba en tono jocoso, una señora de la alta sociedad. Continuó enseñando en la misma escuela. Amaba ir al mercado local y hablaba con todos con la misma amabilidad. Ya fuera con el portero del edificio o con el alcalde de Milán. Esa tarde de finales de septiembre, Lucía terminó sus lecciones antes de lo habitual y decidió dar un paseo por el centro de la ciudad. El aire estaba fresco y el cielo de un azul intenso, lo que hacía resplandecer la catedral del Duomo. Mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Cena esta noche a las 20 en Cieli di Milano. He reservado. Te amo. Lucía sonrió. Cieli di Milano era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ubicado en el último piso de un rascacielos con vistas impresionantes. No era el tipo de lugar que ella escogería. Pero sabía cuánto le gustaba a Marco sorprenderla. Especialmente cuando estaba estresado por el trabajo. Perfecto, nos vemos allí. Te amo también, respondió, mirando su reloj. Se dio cuenta de que aún tenía un par de horas libres. Así que decidió entrar en una pequeña cafetería que había notado durante sus paseos pero en la que nunca había estado. La cafetería, Café del Arte, tenía un ambiente acogedor, con estanterías llenas de libros de arte y fotografías en blanco y negro en las paredes. Sentada en una mesa en la esquina, Lucía pidió un espresso y sacó el libro que estaba leyendo. Era un momento de paz que rara vez se concedía. Y lo disfrutó plenamente, perdiendo la noción del tiempo sumida en las páginas del libro. No fue hasta que miró el reloj que se dio cuenta de que ya eran las 6:30 de la tarde. Debo regresar a casa para prepararme. Pensó, necesitaba ducharse y cambiarse de ropa. Marco la aceptaría incluso con jeans. Pero ella quería hacer un esfuerzo para la ocasión. Aunque su vestuario era mucho más modesto en comparación con las otras mujeres que frecuentaban lugares como el Cieli di Milano. En casa, en el apartamento de Brera que Marco había comprado antes de su matrimonio. Lucía eligió un vestido negro simple pero elegante que usaba en ocasiones especiales. Se maquilló ligeramente para resaltar sus ojos verdes y dejó que su cabello cayera libremente sobre sus hombros. Los únicos adornos que llevaba eran su anillo de bodas y un par de pendientes de perlas. Un regalo de su madre para el matrimonio. Cuando salió del edificio, decidió tomar un taxi en lugar de su viejo automóvil. Llegó al restaurante 10 minutos antes y le informó al recepcionista que su esposo había reservado a nombre de Belli. La reacción del hombre la sorprendió. Lo observó de arriba abajo con una mirada que combinaba duda y desaprobación. Lo siento, señora.
Pero no veo ninguna reserva a nombre de Belly. Dijo con tono frío. Debe haber un error, insistió Lucía. Mi esposo me dijo que había reservado para esta noche a las 20. Le aseguro que no hay ninguna reserva, repitió el hombre, esta vez con una sonrisa forzada. Además, debo informarle que esta noche el restaurante está completamente lleno. Lucía notó las miradas de algunos camareros que se intercambiaban gestos significativos. Algo raro estaba sucediendo. Su intuición le decía que la estaban juzgando. Probablemente considerándola no lo suficientemente elegante para estar allí. Su vestido, aunque el más elegante que poseía, claramente parecía modesto en comparación con los trajes de marca que usaban las otras clientas. ¿Puedo esperar a mi esposo en el área del bar?, preguntó Lucía tratando de mantener la calma. El hombre en el mostrador vaciló un momento. Luego respondió: lo siento. También el área del bar está reservada para clientes con reserva. El tono definitivo de su respuesta hizo que Lucía sintiera una humillación creciente. En ese momento, un grupo de personas bien vestidas entró en el restaurante, siendo recibidas cálidamente por el mismo recepcionista que acababa de rechazar a Lucía. Bienvenidos a Cieli di Milano. Su mesa está lista, dijo con una sonrisa amplia. Lucía sintió una punzada de humillación. Era evidente que el problema no era la falta de espacio, sino ella misma. El recepcionista la había juzgado por su apariencia y había decidido negarle el acceso bajo una excusa falsa. Estaba a punto de irse cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Lucía, ¿qué pasa? Se dio vuelta y vio a Sofía, una exalumna que ahora trabajaba como periodista para una revista de moda. Sofía estaba elegantísima, con un traje rojo y tacones altos. Oh, Sofía, qué alegría verte, respondió Lucía abrazándola. No es nada grave. Parece que hubo un malentendido con la reserva de Marco. Sofía miró al recepcionista y comprendió inmediatamente lo que ocurría. Espera aquí, dijo Sofía con una sonrisa tranquilizadora. Se acercó al recepcionista y habló con él en voz baja. Lucía no pudo escuchar lo que se dijeron, pero vio el cambio de expresión en el rostro del hombre, que ahora lucía visiblemente incómodo. Después de un rato, Sofía regresó con una sonrisa. Todo resuelto. Te acompañaré a tu mesa. Marco efectivamente reservó. Pero hubo un error en el sistema. Mientras caminaban hacia la sala principal del restaurante, con sus enormes ventanales mostrando la Milán iluminada debajo, Sofía susurró a Lucía: ese idiota no sabía quién eres. Esto pasa mucho en estos lugares. Juzgan a la gente por su apariencia. Lucía se sintió incómoda. No le gustaba ser tratada de manera diferente solo porque era la esposa de un hombre rico y poderoso. Siempre había querido ser apreciada por lo que era, no por con quién estaba casada. El maître del restaurante se acercó, profundamente disculpándose. Señora Belli, lamento enormemente el inconveniente. Su mesa está lista en la mejor ubicación, como lo pidió el señor Belli. Mientras la conducían a la mesa, Lucía notó que muchos clientes la observaban con curiosidad. Se sentía como un pez fuera del agua. Se preguntaba si Marco se daba cuenta de lo difícil que era para ella enfrentarse a ese mundo de lujo y apariencias. Sentada en la mesa, con la vista espectacular de Milán a sus pies, Lucía revisó su teléfono. Ningún mensaje de Marco. Estaba tarde, lo cual era inusual para él. Siempre tan puntual. Ordenó un vaso de agua y esperó. 20 minutos después, Marco la llamó. Lucía, lo siento muchísimo, dijo su voz tensa por el estrés. Estoy atrapado en una reunión de emergencia. Un problema con los inversionistas estadounidenses. No podré liberarme hasta dentro de un par de horas.
Lucía sintió una presión en el pecho. No era tanto la cena que se cancelaba lo que la molestaba, sino la humillación sufrida al entrar y ahora la perspectiva de cenar sola en un lugar donde se sentía tan fuera de lugar. No te preocupes, respondió, tratando de ocultar su decepción. Podemos dejarlo para otra noche. No. Por favor, quédate, insistió Marco. Sé lo mucho que te gusta la comida del chef Rizzo. Disfruta de la cena. Yo te alcanzaré tan pronto como sea posible. Incluso si es solo para el postre. Lo prometo. Lucía aceptó más por no decepcionarlo que por el deseo real de quedarse. Cuando el camarero se acercó para tomar el pedido, Lucía sintió nuevamente que la observaban y la juzgaban. Eligió los platos casi al azar, sin prestar atención a los precios exorbitantes. Mientras esperaba el antipasto, notó a un hombre sentado cerca que la miraba con interés. Era un hombre distinguido, de unos 60 años, con cabello canoso y gafas de montura fina. Había algo familiar en él, pero Lucía no lograba recordar de dónde lo conocía. El hombre sonrió y, para su sorpresa, se levantó y se acercó a su mesa. Disculpe si la interrumpo, dijo con voz amable. Usted es Lucía Ricci, la profesora de literatura italiana del Liceo Manzoni. Lucía se sorprendió de que él supiera su nombre de soltera y la escuela donde enseñaba. Sí, soy yo, respondió cautelosa. ¿Nos conocemos? El hombre sonrió calurosamente. Permítame presentarme. Soy Carlo Donati, su marido, Marco Belli. Está financiando algunos de mis proyectos editoriales. Pero la razón por la que la reconozco es otra. Mi nieto, Andrea, fue uno de sus estudiantes hace 3 años. No deja de hablar de cómo sus lecciones le cambiaron la vida. El rostro de Lucía se iluminó al recordar a Andrea. Un chico brillante pero rebelde que había luchado por encontrar su camino. Andrea, claro que lo recuerdo. Un chico con un talento extraordinario para la escritura. ¿Cómo está? Está estupendamente. Gracias a usted, respondió Carlo con sincera gratitud. Ha ganado una beca para la Universidad de Bolonia, en la Facultad de Letras. Siempre dice que fue usted quien le hizo creer en sus capacidades cuando nadie más lo hacía. Lucía sintió un destello de orgullo. Estos eran los momentos por los que amaba enseñar. Por la posibilidad de marcar una diferencia en la vida de sus estudiantes. Me alegra escuchar eso, dijo. Perdóneme. Pero mencionó que Marco está financiando sus proyectos. Y no lo sabía. Carlo parecía sorprendido. Oh, pensaba que lo sabía. Soy el fundador de las ediciones culturales Donati. Su marido ha invertido recientemente en nuestro proyecto de llevar la literatura clásica italiana a las escuelas periféricas a precios accesibles. Es un proyecto que, debo decir, se alinea perfectamente con la filosofía educativa que usted promueve en sus clases. Lucía se quedó sorprendida. Era típico de Marco apoyar proyectos en los que creía sin hacer publicidad de ello. Ni siquiera con ella. Su generosidad siempre había sido discreta. Una cualidad que Lucía siempre había amado profundamente. ¿Sería indiscreto si le pido unirme a usted para cenar? Preguntó Carlo. Parece que está sola. ¿Y si no le importa? Me gustaría mucho discutir una idea que podría interesarle. Lucía dudó solo un instante. Marco llegaría con al menos 2 horas de retraso. Y la idea de cenar sola en ese restaurante lleno de miradas curiosas no le entusiasma. Además, Carlo parecía una persona interesante y genuina. Con gusto, respondió finalmente. Durante la cena, Carlo le habló de su proyecto más ambicioso. Crear una colección de libros que hiciera accesibles los grandes clásicos de la literatura italiana para los estudiantes de secundaria. No solo a través de ediciones económicas,
sino también con materiales didácticos innovadores. El proyecto era exactamente el tipo de desafío que a Lucía le apasionaba: unir su amor por los clásicos con la misión de hacerlos relevantes para las nuevas generaciones. Y ahí, en ese momento, se dio cuenta de lo que le esperaba. Historia. Lucía Ricci. La vida entre dos mundos. Lucía Ricci caminaba tranquila por las elegantes calles del centro de Milán. Como lo hacía todos los días. Llevaba unos simples jeans, una camisa blanca ligeramente arrugada y unos zapatos bajos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado. Y su rostro, sin maquillaje, mostraba algunas pecas. A sus 42 años. Lucía llevaba con dignidad los signos del tiempo en su rostro. Huellas de una vida vivida intensamente entre sonrisas y lágrimas. Quien la cruzara por la calle jamás imaginaría que esa mujer con aspecto tan ordinario era la esposa de Marco Belli, uno de los empresarios más ricos de Italia, con una fortuna estimada en miles de millones de euros. Su historia de amor con Marco comenzó 20 años atrás, cuando él era solo un joven ingeniero con grandes sueños y ella una maestra de literatura en una escuela de periferia. El éxito de Marco llegó gracias a una innovadora tecnología en el campo de las energías renovables que revolucionó el mercado europeo. A pesar de la riqueza repentina, Lucía mantuvo su esencia, rechazando convertirse en lo que ella llamaba en tono jocoso, una señora de la alta sociedad. Continuó enseñando en la misma escuela. Amaba ir al mercado local y hablaba con todos con la misma amabilidad. Ya fuera con el portero del edificio o con el alcalde de Milán. Esa tarde de finales de septiembre, Lucía terminó sus lecciones antes de lo habitual y decidió dar un paseo por el centro de la ciudad. El aire estaba fresco y el cielo de un azul intenso, lo que hacía resplandecer la catedral del Duomo. Mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Cena esta noche a las 20 en Cieli di Milano. He reservado. Te amo. Lucía sonrió. Cieli di Milano era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ubicado en el último piso de un rascacielos con vistas impresionantes. No era el tipo de lugar que ella escogería. Pero sabía cuánto le gustaba a Marco sorprenderla. Especialmente cuando estaba estresado por el trabajo. Perfecto. Nos vemos allí. Te amo también, respondió, mirando su reloj. Se dio cuenta de que aún tenía un par de horas libres. Así que decidió entrar en una pequeña cafetería que había notado durante sus paseos pero en la que nunca había estado. La cafetería, Café del Arte, tenía un ambiente acogedor, con estanterías llenas de libros de arte y fotografías en blanco y negro en las paredes. Sentada en una mesa en la esquina, Lucía pidió un espresso y sacó el libro que estaba leyendo. Era un momento de paz que rara vez se concedía. Y lo disfrutó plenamente, perdiendo la noción del tiempo sumida en las páginas del libro. No fue hasta que miró el reloj que se dio cuenta de que ya eran las 6:30 de la tarde. Debo regresar a casa para prepararme. Pensó, necesitaba ducharse y cambiarse de ropa. Marco la aceptaría incluso con jeans. Pero ella quería hacer un esfuerzo para la ocasión. Aunque su vestuario era mucho más modesto en comparación con las otras mujeres que frecuentaban lugares como el Cieli di Milano. En casa, en el apartamento de Brera que Marco había comprado antes de su matrimonio. Lucía eligió un vestido negro simple pero elegante que usaba en ocasiones especiales. Se maquilló ligeramente para resaltar sus ojos verdes y dejó que su cabello cayera libremente sobre sus hombros. Los únicos adornos que llevaba eran su anillo de bodas y un par de pendientes de perlas. Un regalo de su madre para el matrimonio. Cuando salió del edificio, decidió tomar un taxi en lugar de su viejo automóvil.
Llegó al restaurante 10 minutos antes y le informó al recepcionista que su esposo había reservado a nombre de Belly. La reacción del hombre la sorprendió. Lo observó de arriba abajo con una mirada que combinaba duda y desaprobación. Lo siento, señora. Pero no veo ninguna reserva a nombre de Belly. Dijo con tono frío. Debe haber un error, insistió Lucía. Mi esposo me dijo que había reservado para esta noche a las 20. Le aseguro que no hay ninguna reserva, repitió el hombre, esta vez con una sonrisa forzada. Además, debo informarle que esta noche el restaurante está completamente lleno. Lucía notó las miradas de algunos camareros que se intercambiaban gestos significativos. Algo raro estaba sucediendo. Su intuición le decía que la estaban juzgando. Probablemente considerándola no lo suficientemente elegante para estar allí. Su vestido, aunque el más elegante que poseía, claramente parecía modesto en comparación con los trajes de marca que usaban las otras clientas. ¿Puedo esperar a mi esposo en el área del bar?, preguntó Lucía tratando de mantener la calma. El hombre en el mostrador vaciló un momento. Luego respondió. Lo siento. También el área del bar está reservada para clientes con reserva. El tono definitivo de su respuesta hizo que Lucía sintiera una humillación creciente. En ese momento, un grupo de personas bien vestidas entró en el restaurante, siendo recibidas cálidamente por el mismo recepcionista que acababa de rechazar a Lucía. Bienvenidos a Cieli di Milano. Su mesa está lista, dijo con una sonrisa amplia. Lucía sintió una punzada de humillación. Era evidente que el problema no era la falta de espacio, sino ella misma. El recepcionista la había juzgado por su apariencia y había decidido negarle el acceso bajo una excusa falsa. Estaba a punto de irse cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Lucía, ¿qué pasa? Se dio vuelta y vio a Sofía, una exalumna que ahora trabajaba como periodista para una revista de moda. Sofía estaba elegantísima, con un traje rojo y tacones altos. Oh, Sofía, qué alegría verte, respondió Lucía abrazándola. No es nada grave. Parece que hubo un malentendido con la reserva de Marco. Sofía miró al recepcionista y comprendió inmediatamente lo que ocurría. Espera aquí, dijo Sofía con una sonrisa tranquilizadora. Se acercó al recepcionista y habló con él en voz baja. Lucía no pudo escuchar lo que se dijeron, pero vio el cambio de expresión en el rostro del hombre, que ahora lucía visiblemente incómodo. Después de un rato, Sofía regresó con una sonrisa. Todo resuelto. Te acompañaré a tu mesa. Marco efectivamente reservó. Pero hubo un error en el sistema. Mientras caminaban hacia la sala principal del restaurante, con sus enormes ventanales mostrando la Milán iluminada debajo, Sofía susurró a Lucía. Ese idiota no sabía quién eres. Esto pasa mucho en estos lugares. Juzgan a la gente por su apariencia. Lucía se sintió incómoda. No le gustaba ser tratada de manera diferente solo porque era la esposa de un hombre rico y poderoso. Siempre había querido ser apreciada por lo que era, no por con quién estaba casada. El maître del restaurante se acercó, profundamente disculpándose. Señora Belly, lamento enormemente el inconveniente. Su mesa está lista en la mejor ubicación, como lo pidió el señor Belly. Mientras la conducían a la mesa, Lucía notó que muchos clientes la observaban con curiosidad. Se sentía como un pez fuera del agua. Se preguntaba si Marco se daba cuenta de lo difícil que era para ella enfrentarse a ese mundo de lujo y apariencias. Sentada en la mesa, con la vista espectacular de Milán a sus pies, Lucía revisó su teléfono. Ningún mensaje de Marco. Estaba tarde, lo cual era inusual para él. Siempre tan puntual. Ordenó un vaso de agua y esperó.
20 minutos después, Marco la llamó. Lucía, lo siento muchísimo, dijo su voz tensa por el estrés. Estoy atrapado en una reunión de emergencia. Un problema con los inversionistas estadounidenses. No podré liberarme hasta dentro de un par de horas. Lucía sintió una presión en el pecho. No era tanto la cena que se cancelaba lo que la molestaba, sino la humillación sufrida al entrar y ahora la perspectiva de cenar sola en un lugar donde se sentía tan fuera de lugar. No te preocupes, respondió, tratando de ocultar su decepción. Podemos dejarlo para otra noche. No. Por favor, quédate, insistió Marco. Sé lo mucho que te gusta la comida del chef Rizzo. Disfruta de la cena. Yo te alcanzaré tan pronto como sea posible. Incluso si es solo para el postre. Lo prometo. Lucía aceptó más por no decepcionarlo que por el deseo real de quedarse. Cuando el camarero se acercó para tomar el pedido, Lucía sintió nuevamente que la observaban y la juzgaban. Eligió los platos casi al azar, sin prestar atención a los precios exorbitantes. Mientras esperaba el antipasto, notó a un hombre sentado cerca que la miraba con interés. Era un hombre distinguido, de unos 60 años, con cabello canoso y gafas de montura fina. Había algo familiar en él. Pero Lucía no lograba recordar de dónde lo conocía. El hombre sonrió y, para su sorpresa, se levantó y se acercó a su mesa. Disculpe si la interrumpo, dijo con voz amable. Usted es Lucía Ricci, la profesora de literatura italiana del Liceo Manzoni. Lucía se sorprendió de que él supiera su nombre de soltera y la escuela donde enseñaba. Sí, soy yo, respondió cautelosa. ¿Nos conocemos? El hombre sonrió calurosamente. Permítame presentarme. Soy Carlo Donati, su marido, Marco Belli. Está financiando algunos de mis proyectos editoriales. Pero la razón por la que la reconozco es otra. Mi nieto, Andrea, fue uno de sus estudiantes hace 3 años. No deja de hablar de cómo sus lecciones le cambiaron la vida. El rostro de Lucía se iluminó al recordar a Andrea. Un chico brillante pero rebelde que había luchado por encontrar su camino. Andrea, claro que lo recuerdo. Un chico con un talento extraordinario para la escritura. ¿Cómo está? Está estupendamente. Gracias a usted, respondió Carlo con sincera gratitud. Ha ganado una beca para la Universidad de Bolonia. En la Facultad de Letras. Siempre dice que fue usted quien le hizo creer en sus capacidades cuando nadie más lo hacía. Lucía sintió un destello de orgullo. Estos eran los momentos por los que amaba enseñar. Por la posibilidad de marcar una diferencia en la vida de sus estudiantes. Me alegra escuchar eso, dijo. Perdóneme. Pero mencionó que Marco está financiando sus proyectos. Y no lo sabía. Carlo parecía sorprendido. Oh, pensaba que lo sabía. Soy el fundador de las ediciones culturales Donati. Su marido ha invertido recientemente en nuestro proyecto de llevar la literatura clásica italiana a las escuelas periféricas a precios accesibles. Es un proyecto que, debo decir, se alinea perfectamente con la filosofía educativa que usted promueve en sus clases. Lucía se quedó sorprendida. Era típico de Marco apoyar proyectos en los que creía sin hacer publicidad de ello. Ni siquiera con ella. Su generosidad siempre había sido discreta. Una cualidad que Lucía siempre había amado profundamente. ¿Sería indiscreto si le pido unirme a usted para cenar? Preguntó Carlo. Parece que está sola. ¿Y si no le importa? Me gustaría mucho discutir una idea que podría interesarle. Lucía dudó solo un instante. Marco llegaría con al menos 2 horas de retraso. Y la idea de cenar sola en ese restaurante lleno de miradas curiosas no le entusiasma. Además, Carlo parecía una persona interesante y genuina. Con gusto, respondió finalmente. Durante la cena,
Carlo le habló de su proyecto más ambicioso: crear una colección de libros que hiciera accesibles los grandes clásicos de la literatura italiana para los estudiantes de secundaria. No solo a través de ediciones económicas, sino también con materiales didácticos innovadores. El proyecto era exactamente el tipo de desafío que a Lucía le apasionaba: unir su amor por los clásicos con la misión de hacerlos relevantes para las nuevas generaciones. Y ahí, en ese momento, se dio cuenta de lo que le esperaba. Continúa la historia. Lucia Ricci. Transformación y redescubrimiento. A medida que la cena avanzaba, Lucía se sumergió cada vez más en la conversación con Carlo Donati. Él hablaba con pasión sobre su proyecto de llevar la literatura clásica italiana a las escuelas periféricas. Un proyecto que no solo buscaba hacer accesibles los grandes clásicos a los estudiantes, sino también enriquecer sus vidas con una educación más profunda, más humanista. Lucía escuchaba con una fascinación renovada la idea de contribuir a una causa que no solo tocaba la vida de los estudiantes, sino que también podía cambiar la manera en que la educación se vivía en Italia. Era exactamente lo que ella había estado buscando sin saberlo. Durante años, había soñado con algo más, con un propósito más grande, más allá de su vida como maestra y esposa. Y ahora, esa oportunidad estaba justo frente a ella. Carlo la miró, notando cómo su rostro se iluminaba mientras escuchaba el potencial de su proyecto. «Sabes, Lucía, he hablado con Andrea sobre ti muchas veces. Él siempre ha hablado de cómo hiciste que la literatura cobrara vida en su mente. Cómo tu enseñanza le dio una nueva perspectiva. Yo también creo que hay algo único en ti, en tu manera de conectar con las personas. Y es por eso que quiero ofrecerte el puesto de directora editorial de nuestra nueva colección». Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. En un instante, la vida que había conocido, su rutina diaria como profesora, su lugar en el mundo de Marco, todo comenzó a desmoronarse. Estaba frente a una oportunidad que nunca había imaginado. Una que podría transformarla a ella misma y a la educación en su país. Pero, al mismo tiempo, se encontraba atrapada entre dos mundos: el de la seguridad y el confort que Marco le había dado, y el de la independencia y el cambio que Carlo le ofrecía. Es una oportunidad increíble, Carlo. Pero... Lucía dudó por un momento. No estoy segura de si estoy lista para dar ese paso. He estado en la enseñanza toda mi vida. Y cambiar todo eso no es una decisión fácil. Carlo sonrió amablemente, comprendiéndola. No necesitas decidirlo ahora, Lucía. Tómate tu tiempo. Pero lo que quiero que sepas es que esta es una oportunidad para ser realmente tú misma. Para influir en algo mucho más grande que cualquier cosa que hayas hecho antes. No se trata solo de escribir libros o editar colecciones. Se trata de hacer una diferencia real en la vida de los estudiantes. De darles algo que cambiará la forma en que ven el mundo. Esas palabras tocaron un punto sensible en Lucía. Durante años, se había sentido atrapada en su rol de esposa de un hombre rico. En su vida cómoda pero limitada. A menudo, había tenido la sensación de que su verdadero potencial se desperdiciaba. Que había algo más grande esperándola fuera de ese círculo dorado. Ahora, esa oportunidad estaba frente a ella. Pero aún sentía miedo. Necesito pensarlo, Carlo, dijo finalmente. No quiero tomar una decisión impulsiva. Pero, sinceramente, lo que me estás ofreciendo me hace sentir viva nuevamente. Como si pudiera hacer algo real. Algo que realmente importe. Carlo asintió con comprensión. Lo entiendo, Lucía. Esta es una decisión grande. Pero déjame decirte algo más. No estás sola en esto. Si decides hacerlo,
Estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Y lo más importante, creo que tienes el poder de cambiar el rumbo de la educación en este país. Cuando la conversación terminó, el ambiente en el restaurante ya había cambiado. Lucía se sentía diferente, como si una puerta se hubiera abierto ante ella. Y mientras se levantaba de la mesa, sentía que ya no caminaba por el mismo sendero que antes. Marco llegó poco después, con su típico aire de persona exitosa, pero al ver la expresión en el rostro de Lucía, algo en su interior le dijo que las cosas ya no eran las mismas. Lo siento mucho por el retraso, dijo Marco al llegar. Pero notó que Lucía no respondía con la misma calidez que antes. ¿Todo bien? Lucía miró a Marco y suspiró profundamente. Sí, todo bien, respondió, aunque algo dentro de ella sentía que una parte de su vida acababa de terminar. Solo estaba pensando en algunas cosas importantes. Durante la cena, Marco trató de hacer que la conversación fuera ligera, pero Lucía ya no podía concentrarse en las palabras de su esposo. Su mente estaba ocupada con la oferta de Carlo, con la oportunidad que tenía en sus manos y el cambio que podría traer a su vida. Mientras él hablaba, ella veía cómo su vida de antes, tan cómoda y predecible, empezaba a desmoronarse ante sus propios ojos. Al final de la cena, cuando Marco le preguntó si había pensado en lo que le había propuesto Carlo, Lucía no pudo evitar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Sí, he estado pensando en ello, dijo finalmente, y creo que es hora de que haga un cambio. No puedo seguir viviendo solo a través de lo que tú has logrado. Necesito encontrar mi propio camino. Marco la miró sorprendido. ¿Estás diciendo que quieres dejarlo todo? ¿Dejar la enseñanza? ¿Dejar lo que hemos construido juntos? Lucía lo miró a los ojos. No quiero dejarlo todo, Marco, solo quiero más. Quiero algo que sea mío. Algo que me haga sentir que realmente estoy haciendo una diferencia. No quiero ser solo tu esposa. Quiero ser Lucía Ricci, la persona que siempre quise ser. Las palabras de Lucía resonaron en la habitación, y por primera vez en mucho tiempo. Ella sintió una paz interna que no había sentido nunca antes. Sabía que no sería fácil. Sabía que tomaría tiempo para encontrar su camino. Pero lo que sí sabía con certeza era que estaba lista para dar ese paso hacia su propio renacimiento. Cuando regresaron a casa esa noche, Lucía se dirigió a su habitación, dejando a Marco reflexionando en la sala. En ese momento, un peso enorme se levantó de sus hombros. Por primera vez, la decisión era suya, y no había vuelta atrás. Continúa la historia. El renacimiento de Lucía. Al día siguiente, Lucía se despertó temprano, como siempre lo hacía. Pero algo era diferente. El sol entraba por las ventanas de su habitación, y el aire fresco de la mañana parecía abrazarla con una calidez que no había sentido en años. Sabía que lo que había dicho la noche anterior no era solo una conversación pasajera, sino un cambio fundamental en su vida. Había abierto una puerta que no podía cerrarse, y lo que vendría después sería la verdadera prueba de su coraje. Esa mañana, mientras preparaba su café en la cocina, pensó en todo lo que había dejado atrás. El confort de la vida con Marco, la seguridad económica que le ofrecía su matrimonio, y sobre todo, la vida que había llevado como su sombra. Siempre estuvo a su lado, apoyando sus sueños y sacrificando los propios. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que estaba lista para hacer algo por sí misma. Cuando Marco bajó a la cocina, vio el brillo en los ojos de su esposa, algo que no había visto en años. Ella estaba decidida, sabía lo que quería y, por primera vez, no era lo que él esperaba. Lucía, ¿de verdad estás segura de lo que vas a hacer? Marco le preguntó.
mirando a su esposa con una mezcla de preocupación y confusión. Entiendo que quieras hacer algo por ti misma. Pero esto no es demasiado arriesgado. Lucía lo miró. Sus ojos verdes reflejaban la determinación que sentía en su interior. Lo que es arriesgado es seguir viviendo una vida que no es mía. Marco, he pasado tantos años siendo la esposa de un hombre exitoso que me olvidé de ser yo misma. Ahora es mi momento. Lo necesito. Marco se quedó en silencio. Él entendía lo que decía. Pero el miedo a perderla lo paralizaba. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Lucía se acercó a él, poniéndole la mano sobre el hombro con suavidad. No se trata de perdernos. Marco, se trata de encontrarnos a nosotros mismos. No puedo seguir en un matrimonio donde me he perdido a mí misma. No quiero perder lo que tenemos. Pero necesito ser libre. También, necesito ser yo. Esas palabras cayeron sobre él como una losa. Marco había sabido, en el fondo, que este día llegaría. Siempre había sido consciente de la distancia emocional que se había ido creando entre ellos. El trabajo, las demandas de su imperio, las obligaciones sociales, todo eso había sido una cortina que cubría la verdad. Lucía necesitaba más de lo que él podía darle. Y él también sabía que su amor por ella merecía algo más que la comodidad superficial de su vida juntos. No sé cómo voy a manejar todo esto sin ti, dijo Marco, con una tristeza palpable en su voz. Lucía sonrió, un poco triste, pero también llena de esperanza. No es que me vayas a perder. Marco, estoy aquí, en este momento, pero necesito volar por mi cuenta. No te preocupes, todo irá bien. Solo necesito saber que te apoyas en ti mismo y que me dejas ser quien soy. Marco la miró fijamente, y aunque le dolía, entendió, la había amado profundamente, y aunque sus caminos parecieran separarse, su amor por ella nunca desaparecería. A partir de ese día, Lucía comenzó a construir su nuevo camino. La propuesta de Carlo Donati la había tocado profundamente. Y aceptó el desafío. Convertirse en la directora editorial de la nueva colección de literatura clásica italiana era su sueño hecho realidad. Empezó a viajar a las escuelas periféricas, a interactuar con los jóvenes estudiantes, y a darle forma a la colección que transformaría la forma en que los jóvenes de Italia veían la literatura. A lo largo de los meses, la vida de Lucía comenzó a cambiar radicalmente. Su trabajo como directora editorial le permitió influir en la educación de miles de jóvenes. Y pronto se hizo un nombre en el mundo literario. La colección de libros que había ayudado a crear se convirtió en un éxito rotundo. Y las críticas se alababan tanto por su valor académico como por su capacidad para conectar con las nuevas generaciones. Mientras tanto, Marco también enfrentaba su propia transformación. Aunque al principio se sintió perdido, pronto se dio cuenta de que su vida no tenía que girar en torno a su empresa y a su posición social. Decidió invertir más tiempo en sus propios proyectos. Y también en su salud emocional. A través de su trabajo y esfuerzo, se dio cuenta de que, a veces, la verdadera satisfacción no se encuentra en el dinero o el poder, sino en las relaciones genuinas y el crecimiento personal. Lucía, por su parte, continuó su trabajo de enseñanza. Nunca dejó atrás su pasión por la literatura y la educación. A menudo, viajaba entre su trabajo como directora editorial y sus clases, compartiendo su amor por los clásicos con las nuevas generaciones. Pero lo que más la llenaba de orgullo era cómo había logrado equilibrar su vida profesional con su vida personal. Ya no era la esposa de Marco Belli, ni la mujer que se definía por lo que otros esperaban de ella. Se había convertido en una mujer fuerte, independiente y con una voz propia. Lo más importante,
Había encontrado su lugar en el mundo, donde podía ser fiel a sí misma y seguir persiguiendo sus sueños. Un día, mientras caminaba por las mismas calles de Milán que siempre había recorrido, Lucía se detuvo frente a una librería. Observó los estantes llenos de libros y sonrió, pensando en lo lejos que había llegado. Había dejado atrás la inseguridad y la confusión. Y ahora vivía una vida que era completamente suya. Se dio cuenta de que el viaje no había sido fácil, pero había valido la pena. La traición, las dudas, los miedos, todos esos momentos difíciles la habían llevado a este punto, un lugar de paz, de realización y, sobre todo, de libertad. En ese momento, Lucía entendió lo que siempre había sabido en su corazón. El verdadero renacimiento no se trata de escapar de lo que eres, sino de aceptar lo que puedes llegar a ser. Continúa la historia. Lucía Ricci. El camino de la liberación. Los meses siguientes trajeron consigo una nueva etapa en la vida de Lucía. Su carrera como directora editorial floreció, y cada proyecto que tomaba en sus manos se convertía en una oportunidad para desafiar las expectativas y cambiar la forma en que los jóvenes veían la literatura. Con su enfoque único y su pasión por la educación, Lucía no solo se ganó el respeto de los estudiantes, sino también el de muchos en el mundo académico. Pero, a pesar de su éxito profesional, había algo dentro de ella que aún no se sentía completamente realizada. Algo que la perseguía, un sentimiento que no podía escapar. Aunque estaba logrando todo lo que había soñado, aún le faltaba algo. La completa independencia emocional de su pasado. A menudo, en sus momentos de silencio, Lucía se encontraba reflexionando sobre su relación con Marco. Aunque su separación había sido amistosa, aunque ambos habían seguido caminos diferentes, el eco de su amor pasado aún resonaba en su corazón. A veces, cuando menos lo esperaba, las pequeñas memorias de su vida juntos aparecían como sombras fugaces. Las tardes soleadas en Milán. Las risas compartidas. Los planes de futuro que ya no existían. Un día, mientras se encontraba dando una charla en una escuela secundaria sobre la importancia de la literatura clásica, un joven estudiante se le acercó al final de la clase. Era un chico de unos 17 años. Con una mirada curiosa y llena de entusiasmo. Señora Ricci, dijo con timidez, quería agradecerle por lo que dijo hoy. Me hizo ver a Dante de una manera completamente nueva. Nunca pensé que la literatura pudiera tener tanto impacto en la vida de una persona. Lucía sonrió, sorprendida por la sinceridad de las palabras del chico. La literatura tiene el poder de transformar vidas. Siempre que estemos dispuestos a escucharlo. Si has logrado encontrar algo en las palabras de Dante, entonces ya has dado el primer paso hacia algo grande. El joven asintió con la cabeza. Y antes de irse, le dejó una pequeña carta en la mesa. Lucía la miró con curiosidad después de que él se marchó. La carta decía simplemente: gracias por darme una razón para creer en mí mismo. Este pequeño gesto, esta nota de gratitud, tocó profundamente a Lucía. Ella había cambiado tantas vidas sin darse cuenta, sin buscar reconocimiento, pero más allá de los logros profesionales. Era ese tipo de conexión humana, esa influencia genuina, lo que realmente la hacía sentir viva. Sin embargo, la paz interna de Lucía fue puesta a prueba una tarde. Cuando Marco la contactó, habían mantenido una relación cordial después de su separación, pero siempre había una ligera barrera entre ellos. Una línea que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Lucía, dijo la voz de Marco por teléfono. Quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos? Lucía dudó por un momento. Los recuerdos de su vida juntos empezaban a resurgir.
Y aunque había pasado mucho tiempo, la idea de reunirse con Marco siempre le traía una mezcla de emociones. Al final, aceptó, cuando se encontraron en un café en el centro de Milán. El ambiente era tenso pero no incómodo. Marco se veía diferente, como si algo en su vida también hubiera cambiado. Lucía, aunque fuerte y decidida en su camino, sintió una ligera sacudida en su corazón al verlo. Lucía, comenzó Marco, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. En lo que sucedió entre nosotros. Quiero disculparme por no haber sido más presente en tu vida. No me di cuenta de lo que necesitabas. De cuánto te habías perdido a ti misma. Lucía lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. Marco, no se trata de que tú no fueras presente. Se trataba de que yo misma me perdí. De que dejé que todo lo que nos rodeaba nos absorbiera. Y no vi lo que estaba ocurriendo en mi interior. Yo también cometí errores. No solo tú. Marco suspiró, tomando un sorbo de su café. No quiero que pienses que todo esto lo hice por pena. Pero... te extraño, Lucía. Te he extrañado todo este tiempo. Y no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Lucía sintió una punzada en el pecho. Pero su mirada se mantuvo firme. Marco, nuestra relación fue hermosa en su momento. Pero ya no somos los mismos. Ya no puedo volver a esa vida. A esa versión de nosotros. He encontrado algo mucho más grande ahora. He encontrado mi propia voz. Y no puedo dejar que el pasado me lo arrebate. Lo sé, respondió él, mirando hacia abajo. Solo quería que supieras que... siempre serás importante para mí. Siempre. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Lucía lo miró una última vez y... con una sonrisa tranquila. Se levantó. Gracias, Marco, por todo, pero ahora es el momento de seguir adelante. De regreso en su casa esa noche, Lucía se sintió ligera. Había dejado ir una parte importante de su vida, pero lo había hecho de manera saludable. No era una despedida amarga, sino una aceptación de que ambos habían seguido caminos diferentes. Y eso estaba bien. Marco había sido su gran amor. Pero ahora era momento de amarse a sí misma de una manera nueva. Sin necesidad de las sombras de su pasado. Al día siguiente, mientras Lucía caminaba por el parque, su teléfono vibró con un mensaje de Carlo Donati. Lucía, tenemos una reunión importante la próxima semana. Tengo noticias emocionantes sobre el proyecto. ¿Te gustaría unirte a mí para discutirlo? Lucía sonrió, sabiendo que este era su momento. Ya no tenía que definir su vida por lo que los demás esperaban de ella. Ahora, podía definirla por lo que ella misma quería, por lo que su alma anhelaba. El camino de Lucía, aunque lleno de desafíos, estaba claro y brillante frente a ella. Ya no era solo la esposa de Marco Belli, ni la simple profesora de literatura. Era Lucía Ricci, una mujer fuerte, independiente y llena de sueños. Y el futuro, ahora más que nunca, parecía estar a su alcance. En ese instante, Lucía entendió que, a veces, es necesario perderse para poder encontrarse a uno mismo. Y finalmente, había encontrado el lugar que siempre buscó, su propio ser, libre y lleno de posibilidades. Parte final. Lucía Ricci. El renacer completo. Lucía había vivido un viaje largo y transformador. Desde la joven maestra de literatura hasta convertirse en la directora editorial que siempre había soñado ser. Había recorrido un camino lleno de desafíos, pérdidas y descubrimientos. Pero ahora, al final de todo, se encontraba en una posición que nunca había imaginado, con su corazón lleno de paz, su alma libre, y un futuro lleno de posibilidades. Una tarde, mientras caminaba por el parque que tanto amaba,
rodeada de árboles que comenzaban a perder sus hojas doradas. Lucía se detuvo en su lugar favorito. Un banco de madera en la esquina donde las flores comenzaban a florecer de nuevo con la llegada de la primavera. Cerró los ojos, respiró profundamente el aire fresco y pensó en todo lo que había dejado atrás. En las dificultades, en los miedos, en las dudas, pero también en todo lo que había ganado. El proyecto editorial de Carlo Donati había sido un éxito rotundo. Mucho más de lo que había imaginado. Los libros que había editado. Las lecciones que había compartido con los estudiantes. Y el impacto que su trabajo había tenido en la forma de ver la literatura en muchas escuelas. La llenaban de satisfacción. Sabía que, aunque no todos los días eran fáciles, estaba haciendo una diferencia en el mundo. No solo a través de las palabras, sino a través de su propio ejemplo de valentía y autenticidad. Mientras su carrera florecía, Lucía también había aprendido a cuidar su bienestar emocional y a tomar decisiones que reflejaban lo que realmente quería en la vida. Había mantenido una relación cordial con Marco, con quien compartió muchas etapas de su vida, pero había aprendido que el verdadero amor no siempre se trata de estar junto a alguien todo el tiempo. A veces, el amor más grande es el que se tiene por uno mismo. Un día, después de una reunión importante con Carlo sobre una nueva edición de los clásicos italianos, Lucía recibió un mensaje de Sofía, su antigua alumna y amiga. El mensaje simplemente decía: "Te extrañamos en la escuela. Lucía, el proyecto que iniciamos hace meses ahora está en marcha. Y los chicos están aprendiendo más que nunca. Gracias por todo lo que nos enseñaste". Esas palabras le dieron a Lucía un impulso renovado. No solo había encontrado su lugar en el mundo profesional, sino que también había dejado una huella que continuaría mucho después de ella. Mientras se dirigía a casa esa noche, Lucía miraba la ciudad iluminada por las luces de la calle. Y algo en su interior se sintió completo. Ya no sentía la presión de ser lo que los demás esperaban de ella. Había superado sus miedos, sus inseguridades y había tomado las riendas de su vida con valentía. Al llegar a su departamento en Brera, se sentó frente a la ventana, observando las luces titilantes de la ciudad, como un mar de estrellas en la oscuridad. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero viaje no había sido solo hacia el éxito, sino hacia sí misma. Había encontrado su fuerza interior, su verdadera esencia. La historia de Lucía Ricci no era solo la historia de una mujer que había salido de la sombra de su esposo, Marco Belli, o de una mujer que había dejado atrás una vida de comodidades para buscar su propósito. Era la historia de una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, a seguir sus pasiones, y a luchar por lo que realmente importaba: su propio crecimiento, su libertad, y su paz interior. El final no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Lucía sabía que todavía había mucho por hacer, muchos desafíos por enfrentar y muchas personas por inspirar. Pero lo que sí sabía con certeza era que, al final de cada día, lo más importante era que ella había vivido la vida de acuerdo a sus propios términos. Y en ese camino, había encontrado la verdadera felicidad. Fin.